Esta hora vamos a establecer contacto en Venezuela con Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor Leopoldo López. Recordemos que los abogados han dicho que no hay pruebas en contra de su cliente ni garantías de un proceso justo. Un buen día, abogado Gutiérrez. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por su llamada. Bueno, y primero, abogado Gutiérrez, ¿qué esperan ustedes con esta etapa del juicio que inicia, en teoría, el día de hoy contra el dirigente opositor Leopoldo López tras las irregularidades que se han presentado durante todo este proceso y que han quedado en evidencia durante este procedimiento judicial? Bueno, nosotros en horas de la noche de ayer presentamos un recurso de recusación en donde le exigimos a la jueza de juicio que se separe del conocimiento del asunto. Ella ya ha dado muestras evidentes, incluso documentales en su decisión, de no garantizar un juez justo, competente e imparcial. Y por esas razones ella tiene que separarse del conocimiento de esa causa y hoy no debería haber juicio. Pero como aquí se saltan a la torera las leyes, muy lamentablemente, y discúlpenme la expresión, es posible que incluso ese recurso de separación de juez o de recusación pueda ser desechado por la misma jueza, a pesar de que no le corresponde. Eso debe ser decidido por un tribunal de mayor jerarquía. De ser así, ella insistiría en el inicio del juicio el día de hoy. Y bueno, ya empezaríamos con un proceso que nace con graves violaciones al debido proceso, nace con todos unos vicios de no ser un proceso justo y con violaciones como hemos denunciado. Y bueno, nosotros tomaríamos otras decisiones, otras determinaciones que provengan como consecuencia de la decisión que tome la jueza, si va a tomar en cuenta esa recusación y separarse del conocimiento del asunto, o por el contrario, la va a desestimar y va a persistir en iniciar ese juicio en forma irregular. Doctor Gutiérrez, ustedes también han pedido que se difiera este juicio, que se aplace hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre las pruebas que se han presentado tras las irregularidades que se han dado durante este procedimiento. ¿Es posible este aplazamiento y qué están exigiendo de ustedes exactamente en el caso concreto? Mire, fundamentalmente ese es el eje central de lo que hemos estado planteándole a la jueza. Y más que un argumento de índole jurídico, es un argumento absolutamente lógico. Si las pruebas que hemos presentado, tanto ante la Fiscalía como juez de control en la segunda etapa del proceso penal venezolano, que son los testigos presenciales del hecho, y aunado a ese grupo de testigos hay periodistas y camarógrafos que de manera objetiva recaptaron las expresiones del señor Leopoldo López y tienen un conocimiento preciso de lo que ocurrió el día de los hechos por los cuales se le acusa. Esos son testigos inobjetables que deben ser recibidos, que deben ser apreciados en honor a la verdad y en honor del descargo de permitir el legítimo derecho a la defensa que le corresponde a Leopoldo López. Si existe un recurso de apelación basado en la necesidad que esas pruebas sean incorporadas, y un tribunal en este momento está haciendo una revisión de ese planteamiento de la defensa, por razones de mera lógica, el juicio no debe iniciarse. Porque si se inicia el juicio, no solamente se afecta el debido proceso, sino también se afecta la estructura del proceso mismo. Si la Corte de Apelaciones decide a favor, entonces el proceso nunca debió haber sido iniciado. Entonces, son aspectos de mera lógica, las cuales no han sido aceptados por la jueza de juzgamiento, y parte de ello se basa en la necesidad que ella se separe del conocimiento de este asunto y lo remite a otro juez a ver si es posible que se pueda conseguir en Venezuela un juez que actúe de manera correcta, independiente e imparcial. Ahora, abogado, ¿cómo entender que en este procedimiento se rehacen las pruebas que tienen los abogados para defender a su cliente? ¿Cómo entender estas irregularidades que queden en evidencia y el proceso continúe como si nada? Esto demuestra quizás una vez más que la justicia en Venezuela está parcializada hacia el chavismo y que ustedes o quien de pronto piense distinto, sea opositor en Venezuela, no tenga las garantías para defenderse correctamente. Mire, las pruebas para un abogado defensor es el único mecanismo, la única herramienta que éste tiene para acreditar en un juicio oral sus argumentos, los hechos, su teoría del caso. Ir a juicio sin pruebas es sencillamente no ir a un juicio. Un juicio debe estar caracterizado por principios de equidad, de imparcialidad,
que son los que denotan y marcan un proceso judicial, la igualdad de armas entre la Fiscalía y el defensor. Entonces, eso de plano produce inequívocamente certeza de que aquí no existe un proceso justo, de que no se han cumplido las normas mínimas del debido proceso. Nosotros vamos a insistir en ello, pero evidentemente esto es un proceso con tantas violaciones de derechos fundamentales que no producen garantías de una justicia legítima. Sin embargo, nosotros vamos a transitar por estos caminos jurisdiccionales hasta el final. Esto es una batalla que hemos iniciado en respaldo, en respeto, no solamente a Leopoldo López y lo que significa su persona, su liderazgo, sino también con la finalidad de hacer ver y de exigir que el sistema de justicia venezolano tiene que cambiar, de que los jueces tienen que cambiar su actitud, de que tenemos que ir a evolucionar en un sistema que sea autónomo, que le dé garantías al ciudadano, que le dé garantías a la comunidad internacional de que en Venezuela hay jueces correctos y que existe un sistema de justicia autónomo independiente de los factores de poder gubernamental, que en este momento no existe. Bien, ahora quiero preguntarle sobre el estado de salud de Leopoldo López, las condiciones en las que se encuentra, él que ha vivido en carne propia esta lamentable situación. Durante los últimos días se habló sobre la situación de aislamiento en el que se encontraba, lejos de otros presos, totalmente aislado. Finalmente se conoce una decisión en su favor, pero queremos saber qué ha venido sucediendo durante las últimas semanas en cuanto a su reclusión y realmente el estado. ¿Cómo está hoy Leopoldo López? Sí, bueno, en efecto ha quedado acreditado sin duda alguna que Leopoldo López ha estado bajo aislamiento y confinamiento. No puede tener contacto con otras personas detenidas en la cárcel militar, no puede tener contacto con terceras personas y el contacto que tiene con su familia es constantemente interrumpido con ocasión a la imposición de sanciones disciplinarias sin procedimiento previo. Eso forma parte de otras vulneraciones de derechos fundamentales que se han producido en su contra y constituyen, a nuestra manera de ver, y constituyen y configuran el delito de tortura conforme a la legislación penal venezolana y conforme a la legislación internacional de protección de derechos fundamentales. A Dios gracias, hubo una labor de mediación bien interesante el lunes de esta semana, en donde intervino una directora de derechos fundamentales de la Fiscalía venezolana, donde estuve yo directamente con el coronel Miranda, que es el director de la cárcel de Ramo Verde, y producto de esa mediación se logró, luego desde las 11 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, se logró de que el coronel hiciera cesar la situación de aislamiento de Leopoldo López. Ya Leopoldo López hoy puede compartir con otros presos políticos como Escarano, Ceballos y el comisario Luquese. Bueno, eso es un pequeño avance, eso no es mayor cosa para una persona que está privada de libertad ilegalmente, pero por lo menos la situación de aislamiento ha cesado. Ya puedes hacer reportes en un horario, ya puede tener acceso al área de biblioteca, al área del lunch, del lugar donde se almuerza. Hay un pequeño avance en ese sentido. Pero el avance correcto es que sea liberada una persona que está ilegalmente detenida. Afortunadamente, Leopoldo López es un hombre muy fuerte, no solamente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista intelectual, sino también espiritual. Y toda esta tortura psicológica a la cual ha sido sometido durante casi 5 meses, pues es una situación que no le va a afectar. Pero, sin embargo, el delito de tortura como tal se consumó con todas las implicaciones, consecuencias y sanciones que ello implica. Abogado, vamos a agradecerle sus respuestas. Ha estado con nosotros Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor Leopoldo López. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Un buen día para usted. Muchísimas gracias por su apoyo. Un fuerte abrazo.